La Revolución Francesa y las revoluciones liberales son el golpe definitivo al derecho consuetudinario o de la comunidad popular. Y entonces ahora ya pues apenas queda ninguna norma, salvo de segundo o tercer orden, que se puedan calificar de derecho consuetudinario. Vivimos en la apoteosis del derecho romano actualizado, lo cual, claro, es muy negativo. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es el derecho? El derecho es el conjunto de leyes, códigos legales, es lo jurídico con naturaleza coercitiva. Las normas jurídicas se imponen por fuerza, es decir, hay una sanción y esa sanción se establece a través de sistemas específicos de sanción, como es los aparatos policiales, los aparatos judiciales, y entonces el derecho, cuanto una sociedad se guía más por el derecho, significa que su libertad es menor. Muy distinto en la norma moral. La norma moral es aquella que se cumple o no por convicción interior y entonces no tiene sanción penal. Ese es el criterio. Las sociedades ascendentes, las sociedades positivas se guían por el derecho consuetudinario y por categorías morales. Hoy, sin embargo, tenemos una apoteosis de la legislación. Todo se hace por normas, todo es coercitivo, y entonces eso hace que el mundo de los valores, la axiología, esté en decadencia la misma noción de moralidad de la que se le ha planteado un estigma. Yo no sé si la gente que le gusta tanto hacer bromitas críticas con la moralidad se dan cuenta que lo contrario es el Estado policial, que es el que hoy vivimos, ¿no? Entonces, claro, una sociedad bien constituida se basa en criterios jurídicos mínimos que sean de naturaleza consuetudinaria y criterios morales máximos. Sin embargo, ahora no tenemos ya prácticamente derecho consuetudinario, las categorías morales están por los suelos y ahora vivimos en la apoteosis del Estado policial, lo cual tiene una repercusión también económica. Las policías son caras, además de ser molestas, son caras. Y eso es una cuestión que es el crecimiento del sector parasitario de la sociedad, es decir, un sector que no es productivo, pero que crece continuamente con unos gastos enormes. Entonces, mi idea es que el derecho consuetudinario debe ser la meta y el objetivo final. Los valores que ordenan una sociedad tienen que ser creados por la propia sociedad. Es decir, ¿qué valores elegimos? ¿Qué valores escogemos? Para mí un valor fundamental es la convivencia. La convivencia entendida ¿cómo? Pues entendida de la manera más sencilla. Otro es la ayuda mutua, otro es el coraje cívico. Vemos en los acontecimientos del último año y medio cómo ha fallado el coraje cívico. Pero claro, si al individuo se le acostumbra continuamente a cumplir normas por miedo, entonces esto es envilecedor. Es decir, el derecho es tanto más envilecedor cuanto más haya, porque es el temor el que te guía, no la convicción interior. Y en segundo lugar, claro, está el problema de qué tipo de derecho. El derecho consuetudinario es aquel que surge de la comunidad popular directamente, pero la palabra consuetudinario a mí no me convence, porque es una palabra también de origen romano, ¿no? Significa el derecho de la costumbre, y no es así. El derecho consuetudinario, vamos a mantener la palabrita, porque si no nos hacemos un lío, pues es las normas directamente establecidas por una comunidad determinada que determina cómo se debe vivir en sociedad a partir de criterios efectivamente coercitivos. Ninguna sociedad puede prescindir de una cierta cantidad de derecho, porque los seres humanos no somos ángeles, porque las normas colectivas se tienen que cumplir, ¿no? Y eso es así. Es decir, si fuéramos ángeles, y no lo somos y nunca lo seremos, porque la naturaleza humana es bipartida. Entonces esa bipartición hace que siempre haya una tendencia a cierta negatividad y tal. Pero, claro, el derecho tiene que ser minoritario, ¿no? Cuanto más rica en valores es una sociedad, menos derecho necesita. Yo tengo aquí algunos textos, como es un texto de Bonifacio de Echegaray en el año 1933 que se llama La vecindad, relaciones que engendra en el País Vasco. Este texto, que no es muy bueno, pero es lo que hay, es anterior a la Guerra Civil, establece cuál es la noción decisiva de vecindad y cómo se establecían las relaciones entre las personas dentro de la vecindad, básicamente por criterios morales y ciertas categorías del derecho consuetudinario de construcción popular.
esto es muy interesante y es una pena que el libro de este señor, de Bonifacio de Echegaray, esté olvidado. Yo sugiero que se debería de buscar la forma de que la gente joven pueda leer cómo era el criterio. Entonces, ¿cómo se vivía? La vecindad era una categoría fundamental que hoy prácticamente ha desaparecido en todas las sociedades europeas, que era una extensión de la familia extensa. La familia extensa era las personas que estaban ligadas por lazos de sangre, y luego estaba la vecindad, que eran los que alrededor compartían pues una serie de elementos comunes, entre los cuales uno de mucha importancia era el comunal, los bienes comunales y las obligaciones consuetudinarias, por ejemplo, pues el trabajo en ausolán, que era una obligación. Es verdad que las normas emanadas del Basarre, cuando no se cumplían, había una sanción, pero en general se cumplían casi siempre, porque al haber sido hechas por las propias personas y al ser de naturaleza lógica, pues será muy raro que nadie las incumpliera, ¿no? Mientras que ahora es al contrario, se padece una legislación que viene de las alturas, donde el individuo no participa en su elaboración, y entonces lo que hay aquí es un juego permanente a no cumplir las leyes. Los estados policiales es cada vez más policía y cada vez más gente que estamos dispuestos a no cumplir las leyes, yo lo digo abiertamente. Intento escaquearme de todas las leyes que pueda, porque primero yo no he participado en su elaboración y en segundo lugar no corresponden a la comunidad popular, sino a las élites mandantes en el actuales. Entonces tenemos que hay tres derechos. Derecho consuetudinario, que había que buscarle otro nombre quizá, por su carácter equívoco, el derecho positivo y el derecho romano. El positivo y el romano se unifican, ¿no? Quiere decir que aquí, antes de la Revolución Liberal Española, pues había una mezcla de derecho consuetudinario y de derecho de carácter romano, romanista, como se decía entonces. Yo aquí, pues hace años publiqué un estudio sobre el Foro General de Navarra. El estudio era limitado, el Foro General de Navarra es muy complicado y además por su promulgación y elaboración no es derecho consuetudinario, puesto que está hecho por un equipo de juristas que se decide que el rey de Navarra decide que lo hagan. Pero dentro de todo, en el derecho, en el Fuero General de Navarra, hay una mezcla de normas jurídicas consuetudinarias de naturaleza popular y de normas jurídicas romanistas, porque todos los estados que ha habido, hay y puede haber, todos se guiarán por el derecho romano. Porque ¿cuál es la esencia del derecho romano? Esto es muy importante entenderlo. Es la organización vertical de la sociedad. Entonces, este es el principio. Todo derecho romano surge, tiene que haber una organización vertical, piramidal. Arriba hay un poder que se va expandiendo para abajo, porque Roma sobre todo es un aparato militar. Roma quizá no lo fuera hasta el siglo VI antes de nuestra era, desde su creación en el siglo VIII, pero inmediatamente es un aparato militar. Entonces, el principio de jerarquía es el principio principal. Tiene que haber alguien que manda y alguien que obedece hasta que se llega abajo de la pirámide, donde ya no hay nadie que obedezca, y a eso se les da todas las patadas en el culo que corresponda, ¿no? Sin embargo, el derecho consuetudinario, el derecho popular, se basa en otro criterio, que es en el criterio de la horizontalidad, la ayuda mutua y la búsqueda del bien común a partir del conjunto. Y esta es la diferencia fundamental. Por tanto, cuando en normas jurídicas complejas y contradictorias, como es el Foro General de Navarra, se va viendo qué soluciones jurídicas dan a los diversos problemas, hay que ver, para localizar el asunto, qué se establece, criterios de jerarquización o criterios de horizontalidad, ¿no? Eso aparece bien en el libro que antes he citado, de Bonifacio de Echegaray, cuando, claro, las relaciones de vecindad no puede el derecho romano entrar ahí, porque en el fondo lo que hay son unas relaciones basadas en el conocimiento, en el afecto, en la amistad, en la cooperación permanente, pero no solamente en una cooperación práctica para lograr trabajos o mejores rendimientos, sino también es una cooperación emocional, asistencial, donde la gente estaba junta, se quería y se ayudaba en la producción y lo que no era la producción. Por ejemplo, la importancia, yo lo he estudiado un poquito, que tenían los ritos religiosos aquí en Euskal Herria en la época. Eso no es rentable, no es productivo, pero sí era una forma de despedir a las personas de una manera humana, forma que hoy día desgraciadamente se está perdiendo en toda Europa, ¿no?
Si miramos el foro de Vizcaya, encontramos lo mismo. El foro de Vizcaya en realidad es un pacto entre las élites vizcaínas, entre los jaunsos y la corona de Castilla, ¿no? Entonces en ese pacto hay pues una mezcla de todo, hay una mezcla importante del derecho consuetudinario y una combinación también de ciertos criterios que las élites mandantes todavía no podían eliminar. Es decir, las élites tienen que esperar al siglo XIX para cuando ya se haga una limpieza general de todo lo que es el derecho consuetudinario, y ni siquiera, pero ya la Constitución española de 1812, que inmediatamente se impone coercitivamente, ya no tiene derecho consuetudinario, todo es jerarquización en todos los terrenos, ¿no? Pero ahí sí. Entonces, yo no conozco ningún estudio del Foro de Vizcaya que sea detallado, sea detallista, ¿no? Que explique esto es consuetudinario, esto es romanista o esto ya es una derivación del romanismo, pero sería interesante hacerlo. De todas maneras, hay cuestiones todavía importantes en el fuero que podrían ser aprovechadas, sobre todo la organización de la sociedad vizcaína en los 3 niveles clásicos, que a mí me parece un hallazgo enorme, que es el nivel del Basarre o nivel del municipio, el nivel de la comarca, las 7 comarcas y luego ya el nivel de las juntas. Esta es, yo entiendo, la forma más original, más auténtica, porque establece un poder de abajo arriba en el que el derecho fluye de abajo arriba. Eso es lo propio del derecho popular, fluye de abajo arriba, establece la norma jurídica en la base, es decir, en la comunidad de la base, la que determina su propio derecho, y luego va estableciendo el marco comarcal. Desgraciadamente, se ha olvidado lo que es la comarca. La comarca es donde en el pasado la gente vivía. Básicamente se vivía en la comarca, no en el municipio también, ¿no? Hay en Cataluña un asunto muy interesante que es la recuperación de las comarcas, puesto que las provincias son un invento de la Constitución, de la legislación española. En 1833 creo se establecen las provincias artificialmente, ¿no? Entonces la comarca para mí es muy importante porque es donde la gente vivía, al mismo tiempo tenía una función económica muy potente. Una comarca es un espacio en donde ya puede haber una cierta especialización de la producción, de tal manera que la comarca se autoabastece. Quiere decir que la soberanía del municipio en el derecho consuetudinario es tan grande que incluso establecía su propia política económica. El municipio tenía criterios para regular la producción, lo que se producía, lo que no se producía, es decir, sobre todo en las tierras y en los artefactos, máquinas y artesanía que estaban ligadas a la economía comunal y por lo tanto al Bazarre, ¿no? Al respecto de esto, para eliminar el mito de que todo lo comunal era rural, eran tierras, lo mejor es otro libro también olvidado, que es La desamortización civil en Navarra, de Rafael Gómez Chaparro. Es un libro ya que tiene 50 o más años, en el que él va describiendo todos los industria popular, toda la artesanía que había pueblo a pueblo. Es muy importante que se quite a la noción de comunal ese marchamo de ruralista, porque había mucho de pequeña y mediana industria dispersa, ¿no? Luego todo esto fue eliminado a través de la legislación promulgada en Madrid para centralizar también la vida económica, ¿no? Entonces, claro, cuando la comunidad se legisla de abajo arriba, los aparatos policiales no son necesarios porque la gente se regula a sí misma, ¿no? Entonces, existían en cierta medida, solo hasta cierto punto, aunque también hay que tener en cuenta que no todo es a veces tan bonito como parece en el pasado. Por ejemplo, la represión de las machinadas en el siglo XVIII, los movimientos populares, se hace de acuerdo a la legislación foral de Vizcaya, de Guipúzcoa, etc. Quiere decir que esa legislación ya tenía ahí un componente antipopular, que cuando estos movimientos surgen en varias ocasiones, esto hay que señalarlo para entender que cuando hay un movimiento popular fuerte, entonces esta legislación foral saca el lado oscuro, su lado romano y pues organiza una represión que se acabó también con bastante gente ahorcada, ¿no? La construcción del derecho consuetudinario se basa en lo que hoy se llama democracia directa. La democracia directa hay gente que te la vende como si hubiera inventado la leche, pues no. Los restos de la parte positiva del Foro de Vizcaya define un régimen de democracia directa clarísimamente. Tampoco hay que
pues es una cuestión de sentido común, ¿no? Sentido común, estos tres niveles que he señalado. Yo entiendo que hay un cuarto nivel que no se puede probar documentalmente, pero sí existió en la Alta Edad Media, que es el cuarto nivel de todo Euskal Herria. Por lo tanto, veríamos ahí una unificación de los 7 territorios históricos de una manera muy sencilla. Primero la soberanía del municipio, luego la soberanía de la comarca, luego la soberanía Vizcaya, Guipúzcoa, etcétera, y luego la soberanía de todo Euskal Herria. Si se estudia la Alta Edad Media, tal como es descrito el mundo vasco-vascón en los documentos visigodos, es indudable que eso existió, porque si no, no se puede explicar lo que aparece en los en los documentos de los concilios de Toledo y en la historia de los godos que escribe Isidoro de Sevilla. Luego todo esto se va perdiendo, los avatares históricos, pero el derecho consuetudinario se construye en la base. Toda democracia verdadera es una democracia de lo local. Eso por ejemplo, autores actuales como Norberto Bobbio, el mayor politólogo de los últimos 50 años en Europa, él lo dice: donde no existe lo local, no existe democracia. Por lo tanto, la democracia parlamentaria, la democracia partitocrática, no es una verdadera democracia, porque solo establece unos criterios desde la cúpula. La cúpula es el poder de arriba, y entonces las leyes van de arriba a abajo, es decir, se eligen unas elecciones no libres a unos políticos que supuestamente hacen las leyes. Digo solo supuestamente, ellos no lo hacen, ellos solo firman las leyes, ellos no tienen capacidad, no es gente con nivel, no es gente con inteligencia. Que me diga alguien, algún político que sabe hacer una ley, ¿no? Yo no conozco a ninguno. Ellos les hacen las leyes, los poderes fácticos, y luego ellos las firman. Es falso que el Parlamento sea el poder legislativo, ni lo es el Parlamento de Madrid, ni es el Parlamento aquí de Vitoria, ni nada de esto. Son los poderes fácticos que utilizan como mascarones de proa a los políticos profesionales. Por lo tanto, la Asamblea Popular es la creadora de derecho en la base, pero luego se establecen los diversos escalones, siempre según las categorías propias de la verdadera democracia, que es el mandato imperativo. Es decir, el segundo nivel y el tercero no tiene poderes decisorios, simplemente son portavoces y no representantes. Quiero hacer ver que en uno de sus artículos la actual Constitución niega y prohíbe el mandato imperativo. Es decir, eso equivale a negar y prohibir la vida democrática, ¿no? Y eso no es ninguna novedad, puesto que ninguna constitución emanada de los modelos de la Constitución francesa o incluso de la Constitución americana de 1787, eso no es democrático. Hasta tal punto, los digo siempre, pero lo voy a decir una vez: en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ellos ni en la Constitución jamás dicen que ellos estén creando una democracia. Dicen que están creando un sistema de gobierno con el consentimiento de los gobernados, y eso es muy importante, porque ellos sabían que democracia significa asamblea, y asamblea en la base. Entonces ellos, como eran unas personas cultas, aunque se les pone a hacer críticas, lo eran, pues entonces se evitan cuidadosamente usar la expresión democracia. Eso solo lo hacen algunos politiquillos franceses caraduras, que dan el salto a mediados del siglo XIX y empiezan a decir que el régimen parlamentarista ya es un régimen democrático. La cosa es tan ridícula que en el siglo XIX, en el Estado español, ni siquiera había sufragio universal. El sufragio universal masculino no lo hay hasta 1890. Durante todo el siglo XIX lo que tenemos es un sufragio del 6% de la población, que es lo que se llamaba sufragio censitario. Y de este sufragio censitario, según algunas de las constituciones, el 4,5% de la población masculina, otros el 6%, o sea, solamente la gente mandante y pudiente, y de ahí sale una ley tan funesta, tan destructiva en muchos aspectos, como es la de desamortización civil de 1855, que no tiene ni siquiera legitimidad en términos del parlamentarismo, porque no es una ley que surge del sufragio universal, ni siquiera del masculino, que no es real hasta 1890. Con lo cual, claro, cuando algunos defendemos que los comunales tienen que devolverse a los pueblos a los que les fue robado, entre otras razones, que para mí no es la principal, pero bueno, ahí está, queda bonita decir que esa ley no tiene legitimidad en ningún sentido, pues bueno, pues ahí quedan las cosas, ¿no? Entonces, en la cuestión de las asambleas populares, de los basarres, tiene que ser considerada como un elemento de legitimación, ¿no? Entonces,
el derecho del municipio es decisivo en el terreno económico, en el terreno político, en el terreno cultural y también en el lingüístico. Y la actual crisis de las sociedades europeas, con unos poderes cada vez más alejados. Primero teníamos el poder en Madrid con todo no está tan lejos como Bruselas, pero ahora el poder de Bruselas cada vez está más alejado. Pero ese es el poder político. ¿Qué sucede con el poder económico? La soberanía económica es decisiva. A mí me resulta curioso cuando veo gente que se llama, como diría yo, muy nacionalista, que olvida que la soberanía de los pueblos también es soberanía económica y que en el estado de las grandes transnacionales apátridas no existe la soberanía económica, porque las decisiones las toman grandes transnacionales, grandes empresas que pueden estar a 10, 12.000 kilómetros del lugar donde se sufre esa soberanía. Entonces el principio de soberanía económica es decisiva y eso exige crear una economía también de abajo arriba, y esa economía no puede ser otra que una economía comunal, y si no, no hay soberanía. No está la soberanía política y ya con eso nos vale. No, la soberanía tiene que ser económica, tiene que ser lingüística, tiene que ser histórica, tiene que ser cultural. Un pueblo, todos los pueblos europeos tienen que recuperar su propia cultura. No se pueden vivir de los subproductos de los aparatos de adoctrinamiento de la de la industria cultural, ¿no? Se la llama así, industria cultural, que es una de las más rentables, que el 90% de industria cultural es anglosajona y se hace en inglés, aunque luego a nosotros nos llegue las traducciones. Entonces, esto exige un cambio importante, y solo en ese marco el derecho consuetudinario sería real. Ahora quiero decir algunas cosas sobre lo que se está diciendo por ahí, sobre el derecho natural, sobre todo los Marpasio. Yo hace un año hice una cosita con Marpasio, está online por ahí, ¿no? Yo entonces me parecía relativamente bien las nociones de este autor estadounidense sobre el derecho natural, y ahora no me lo parece, porque él lo convierte en una abstracción. No existe el derecho natural, sino existen los derechos naturales de los pueblos, que reflejan una historia, reflejan una cultura y se expresan en una lengua. Y lo que él lo convierte es una abstracción peligrosa, porque parecería, es decir, esto sería otra vez como un globalismo naturalista, es decir, y ahí los pueblos desaparecen. Entonces eso no puede ser, ¿no? El derecho es un derecho de pueblos concretos que tienen una historia y unas condiciones históricas. Y estas cuestiones son peligrosas en un momento como este, en donde los procesos de mundialización, globalización, están arrinconando lo local. Lo local tiene que ser la base. Y entonces esta lucha por el derecho consuetudinario es la lucha por lo local, por la soberanía local, que luego a partir de ahí yo pienso en términos de una Europa de los pueblos. Europa entera, con sus 60 o 70 pueblos, sus 60 o 70 lenguas, se puede organizar de abajo arriba perfectamente, con una estructura que parta de lo local, del municipio, y se convierta, digamos, en una asamblea gubernativa del conjunto de Europa Occidental, porque hay que tener en cuenta que Europa Occidental es una unidad cultural, lo es. Europa Oriental es otra unidad cultural desde el siglo X, incluso desde antes. En cierta medida, la división del Imperio Romano en Oriente y Occidente, pues todavía la mantenemos, ¿no? Hay diferencias históricas muy importantes, ¿no? Pero esto, claro, porque a veces cuando yo hago charlas con mi criterio de democracia directa, de gobierno por asambleas, pues la gente dice, ¿y eso no sería un caos? ¿Eso no sería un desorden? No necesariamente. Quizá tengamos que hacer un estudio muy detallado de cómo las asambleas no solamente crean derechos, sino que también crean autoridades. Las asambleas crean autoridades, aunque sean autoridades anuales de muy diversa naturaleza, que tienen que ser respetadas y que pueden y deben dotarse de un aparato coercitivo que establezca el respeto por esas normas. Una cosa muy distinta es esto de las asambleas de la facultad, de este jueguecito un poco frívolo en que se dedican niños y niñas de clase media cuando están en primero de la facultad, y otra cosa muy distinta es la asamblea concebida como sistema realista y estable de gobierno, que es lo que yo estoy. Por lo tanto, las cosas hay que verlas de esta manera, y la noción de derecho consuetudinario es mucho más rica. Hay dos categorías que incluye el derecho consuetudinario, que es la noción de sociedad moral. El derecho consuetudinario nunca puede ser principal. Una sociedad que se rija por este derecho tiene que ser básicamente una sociedad moral, es decir, una sociedad que se guíe por valores.
y si no, no. En cuanto que los valores se caen, acudimos al derecho romano. Es decir, como digo yo, si no somos buena gente, pues no nos queda más remedio que llamar a la policía. Y si llamamos a la policía, ya estamos metidos en un sistema policial, ¿no? Y en segundo lugar, hay una cuestión muy importante que es la calidad del individuo. La noción de virtud cívica, que es algo que se hunde como tantas cosas, la hemos heredado del mundo romano, la virtud cívica, pues es la voluntad del individuo de servir al bien común por convicción interior. Esa cuestión es causa y consecuencia de una calidad importante del sujeto. El sujeto, para actuar por virtud cívica, tiene que ser una persona autoconstruida y construida como criatura de calidad. Eso solo es posible cuando hay una libertad grande, porque si el sujeto simplemente obedece órdenes, no puede ser sujeto de calidad. Las sociedades policíacas, todas las sociedades basadas en una exacerbación del derecho, de lo jurídico y de lo represivo, no pueden tener personas de calidad, porque obedecer no es el criterio mejor para construir a la persona. Entonces, es muy diferente personas que están acostumbradas, sujetos a participar en los debates de su asamblea local y a partir de ahí ir construyendo el derecho y construyendo la vida colectiva de abajo arriba, con todo lo que esto significa de responsabilidad, exigencia de probidad, pero al mismo tiempo dar probidad de lo que significa solo el sujeto actual, que es un sujeto obediente, ¿no? Un sujeto obediente es un ser nada. Entonces ahora Europa, que la cultura europea, cuidado, no lo inventaron esto los romanos, es algo que ha estado aquí desde hace mucho tiempo, se diferencia de otras culturas en dos categorías. En primer lugar, la noción de libertad, que no existe en ninguna otra cultura, y la noción de sujeto. En otras culturas no existe la noción de sujeto. La noción de sujeto es muy complicada, es algo muy complicado. Es decir, sujeto como sujeto que construye, que es, que no simplemente obedece, pues eso no la pudo haber, pero luego con la emergencia de los estados, la emergencia de los poderes totalitarios, pues todo esto desaparece. De ahí la expresión despotismo oriental. Esto en cierta medida ya lo veían los griegos cuando su guerra con los persas, ellos entendían que su guerra con los persas interminables era una guerra entre el despotismo oriental, en donde el sujeto no existía, y su idea de sujeto. Pues, por supuesto, su idea de sujeto, su idea de persona, solo afectaba a la élite masculina de las ciudades griegas, pero al menos afectaba a una parte, quedaban fuera los esclavos, las mujeres, todo esto, ¿no? Pero bueno, esta es una cuestión muy debatida en la época. Entonces, el derecho consuetudinario incluye mucho más que lo que se dice actualmente. Y ya para terminar, pues voy a establecer algunas categorías en donde cómo se diferencia el derecho consuetudinario del derecho positivo o derecho romano actualizados, ¿no? El derecho consuetudinario prima la participación. El poder está repartido en toda la comunidad popular. El derecho romano establece la jerarquización y se pregunta siempre quién está aquí al mando. ¿Quién está al mando? ¿Quién manda, no? Eso siempre es así. Y entonces esto es porque el ejército es la esencia del Estado. La estructura romana se basa es una estructura militar, ¿no? No sé exactamente cuándo, no he sido capaz de la legislación romana más antigua, quizá del siglo VI antes de nuestra era, la ley de las 12 tablas, pero a mí me parece que esta ley de las 12 tablas no es suficiente para entender el derecho romano. Pasa un poco como sucede aquí con los fueros. Los fueros son documentos muy complicados, no son fáciles. Por ejemplo, los fueros municipales, se pone la etiqueta de foro municipal a montones de cosas que ni se sabe lo que es, algunas son fueros, otras no, pero los foros municipales no son el derecho consuetudinario escrito, porque basta por leer algún foro municipal para darte cuenta que una comunidad local no se puede regir solo por las 4 cositas que te dice el fuero. Más bien eran acuerdos entre la corona y el municipio en un momento dado. Eso no quita que haya foros muy interesantes, quiero citar una vez más, como el foro de Nájera, de finales del siglo XI, cuando Nájera estaba formando parte de lo que se llamó entonces el reino de Nájera-Pamplona, ¿no? Entonces el foro de Nájera sí tiene elementos muy importantes sobre el derecho consuetudinario en lo referente a
concepción matrilineal tradicional, ¿no? Y entonces, pues, mejor lo leéis, lo buscáis, que creo que se puede encontrar en Internet, y juzgáis por vosotros y vosotras mismas sobre el Foro de Nájera. En segundo lugar, mientras el derecho consuetudinario lo crea la comunidad popular en algún sistema de asambleas, que aquí sería el Basarre. En el mundo del derecho positivo lo crean jurisperitos, expertos en derecho. Son expertos en derecho que ellos saben de derecho. ¿Por qué tiene que haber gente que sepa de derecho? Esto es delirante, ¿no? ¿Por qué tiene que haber abogados? Alguien ha dicho que una sociedad democrática es aquella en que cualquier persona conoce las pocas leyes decisivas y no se necesita expertos en derecho. Cuando esto suceda, pues será un gran avance para la humanidad, porque daros cuenta, no quiero ofender a ningún abogado que lo haya, ¿no? Pero toda una masa de abogados que tienen que interpretarnos el derecho. Entonces, ¿qué carácter popular tiene el derecho si una persona común y corriente no lo entiende? Esto es contradictorio. ¿Cómo se puede decir que eso es un sistema democrático, no? En tercer lugar, la propiedad común es decisiva en el derecho consuetudinario, y muchos de los elementos de que tiene este derecho pues son sobre la propiedad común. Tengo que decir también que en la sociedad comunal no todo es propiedad común. Existía la propiedad familiar, que tenía un peso enorme en todos los sistemas comunales. La propiedad familiar, la propiedad privada, si queréis decir así, o propiedad de la familia, o propiedad de la casa, era tan importante como la propiedad común. Y luego estaban los bienes de socios, que también era muy importante. La gente que quería poner en marcha algún asunto, pues se hacía una sociedad de socios, que algunas viven todavía y hicieron grandes aportaciones al desarrollo económico de la época. En cuarto lugar, el sujeto agente del derecho consuetudinario es el pueblo. En el derecho positivo es el Estado. Aquí hay una diferencia decisiva. El Estado es una institución que a alguna gente se le olvida. Están convencidos de que no puede existir un pueblo sin Estado. Esto no es así, no es así. Los Estados existen en la península ibérica no más de hace 2000 años, y sin embargo los pueblos existen desde hace 300.000. Por tanto, vamos a ver si diferenciamos entre pueblo y Estado y entendemos entre élites mandantes y la gente normal, ¿no? En quinto lugar, en el derecho consuetudinario, el individuo es soberano. La noción de individuo es decisiva. En definitiva, si a mí me dicen, ¿gobierna la Asamblea? Me crea una duda. No, gobierna el individuo. La democracia es un sistema del individuo, pero no solamente por un individuo un voto y todas estas cositas, un voto no libre, un voto... Bueno, no. Es una cuestión mucho más compleja, pero yo espero que alguna vez se explique el problema de la soberanía del individuo. Pero no un individuo asociable que intenta barrer para adentro y que no es capaz de llevarse bien con sus semejantes, porque un elemento constitutivo del derecho consuetudinario es lo convivencial, entendido como categoría moral. A veces también como categoría jurídica, pero muy pocas veces, más bien como categoría moral y como hábito. Sin embargo, en el derecho positivo el individuo es gobernado. El individuo simplemente es un sujeto pasivo que recibe unas leyes y las cumple, y como mucho se le pide que participe en una parodia, que es las votaciones, que son siempre paródicas, ¿no? Porque no tienen ningún sentido y además no se hacen con la libertad de expresión. En el derecho constitucional existe la asamblea judicial, no existen jueces profesionales. Hay algún profesional del derecho por ahí que en un rasgo de honradez lo ha reconocido. En la Alta Edad Media existían asambleas judiciales, no jueces profesionales. Esto tiene una importancia enorme. Sin embargo, en el derecho positivo existe una oligarquía judicial que causa espanto, porque estás ahí perdido, estás entregado a una corporación que puede dictar lo que quiera. Sin embargo, en las otras condiciones, el Basarre también cumplía funciones judiciales. Por lo tanto, hacía la ley y luego, si había un conflicto, pues era el propio Basarre quien decidía que tenía razón, quién no tenía y tal. Entonces, cumplir funciones judiciales a veces designaba a 2 personas, a 3 personas para que cumplieran funciones judiciales por un año. Eran lo que se llamaban los cargos del concejo, los cargos del Basarre, que eran anuales. El punto 7 es que el derecho consuetudinario tiene que tener una sociedad moral sustentada en valores. Esto es decisivo. Si esto no sucede, no puede funcionar. A mí me resulta también curioso gente que cree que un régimen de democracia directa pues es como un juego donde el individuo no se implica, como individuo, donde él no cumple unas normas morales por convicción.
como si fuera un juego de ajedrez en el cual hemos inventado la forma perfecta para que exista libertad y democracia. Esto es una solemne tontería. Y yo cuando lo leo me enfado, pero poquito. Y luego está, pues en el derecho positivo la sociedad tiene que ser amoral, tiene que ser una sociedad amoral donde los criterios morales o no existen como hoy, o bien juegan un papel muy secundario. Quiero decir una cosa, hay muchísima gente en Europa que está muy satisfecha de vivir en una sociedad amoral. Esto es una locura completa, esto no puede funcionar. No es ahora el momento, no tenemos tiempo, pero a mí me gustaría señalar 10 o 12 nocividades fundamentales, 10 o 12 nocividades fundamentales de tipo práctico que resultan de aquí. Entonces si queremos que haya un sistema democrático con libertad, tenemos que también librar una batalla por la sociedad moral. Una sociedad moral. La moralidad ni es abstracta ni es religiosa, lo define la propia comunidad, va estableciendo sus criterios convivenciales, su criterio de lo que es justo, de lo que es injusto, y eso se lleva adelante sin jueces ni nada, se lleva adelante por intercambio de información, por debates internos y tal, que es un poco lo que explica este hombre en el libro este que he dicho sobre la vecindad, aunque es un libro bastante malo, pero bueno, es lo que hay. El punto octavo es que toda sociedad de derecho constitucional es una sociedad convivencial, lo convivencial prima, y las relaciones con los demás son relaciones básicamente de afecto. Eso no quiere decir que no haya conflicto. Otra de las funciones que cumplía el Basarre, el Consejo Abierto, era resolver los conflictos que se planteaban. Es decir, como asamblea judicial establecía que en un conflicto entre vecinos, un conflicto entre personas, quién tenía razón, quién no, y se dictaminaba. Pero es muy distinto que haya conflictos de vez en cuando a que el conflicto sea el todo. Y eso es una cosa elaborada desde arriba intencionadamente. Porque una sociedad regida por el criterio hobbesiano de la guerra de todos contra todos es la sociedad policíaca perfecta. Todos nos pegamos por todos, nadie se entiende con nadie, entonces hay que llamar a la policía por todo, ¿no? Y eso se ha ido construyendo, dividiendo a la sociedad por partes, por secciones, por sexos, por tal, por cual, y entonces es un batiburrillo general. Ahora, yo os digo una cosa, esta gente que se cree tan lista que he inventado antes, que haga un cálculo en términos económicos del precio de una sociedad hobbesiana. Las sociedades hobbesianas son carísimas porque nada funciona, porque todo es conflicto, porque se necesitan unos aparatos policiales formidables. Si queremos una sociedad que funcione bien económicamente, donde el tiempo de trabajo se reduzca decisivamente, tiene que ser una sociedad moral y una sociedad convivencial, porque entonces hay ahí, como digamos, algo que hace que funcione. Ahora mismo ya se está alcanzando el límite de la disfuncionalidad económica de las sociedades hobbesianas europeas. Pero claro, para las élites les interesa porque todo el mundo se pega con todo el mundo y ellos sobreviven. Y si no se pega la gente suficientemente, pues ellos le echan más leña al fuego para que se pegue de todo tipo, porque es de todo tipo las cosas que se inventan para el enfrentamiento interpersonal, ¿no? Y bueno, se están alcanzando cosas aterradoras, pues cosas que ya atentan a lo que es la naturaleza humana en su elemento más esencial, ¿no? El punto 9 es que el derecho constitucional siempre es derecho mínimo, es decir, las normas coercitivas son siempre mínimas, sin nunca poder ser nulas, porque siempre se necesita alguien un sistema que diga, si esto no se respeta, vais a ser sancionados, porque es así, ¿no? Quizá en un mundo de ángeles eso no fuera necesario. Sin embargo, en una sociedad de derecho positivo, el derecho es máximo, lo regula todo. Ahora mismo, ¿qué leí yo? Que me parece que se jactan todos los legisladores del Estado español, Madrid y las comunidades autónomas y tal, de hacer como, digo de memoria, 8.000 normas anuales, leyes, regulaciones y tal, ¿no? Bueno, esto es una locura total, esto es una locura que no sé si se dan cuenta que cada ley promulgada exige un número de nuevos policías, nuevos vigilantes, porque claro, la ley no es nada sino un cuerpo policial que lo imponga, ¿no? Entonces, ¿quién va a pagar eso? Ya estamos en los 600.000 policías, si contamos las policías estatales, las policías autonómicas y la policía privada, que es muy importante, las policías privadas, 600.000. Multiplicar por 14 pagas al año, más coches, más cuarteles, más no sé qué, no sé cuántos. Es una cantidad monstruosa, ¿no? Bueno, esa es la disfuncionalidad, así se derrumbó el Imperio Romano. Llegó un momento que el aparato militar, policial y jurídico era tan pesado,
se apropiaba de una cantidad tan importante de la riqueza producida que a partir del siglo III no se podía mantener. Es decir, había más improductivos que productivos, más policías que campesinos, más soldados que albañiles. Entonces estamos ya muy cerca de eso. Ahora nos cuentan que es que va a haber una tecnología tan maravillosa que vamos a poder hacer toda clase de barbaridades. Yo me pregunto, ¿por dónde está esa tecnología? Enseñármela porque yo no la veo. Y luego el punto número 10, pues la libertad individual es vivida y practicada. Y entonces el individuo lucha por su libertad. Sin embargo, el sistema jurídico liberal surgido de la Revolución Francesa, esa gran estafa, ese gran engaño, es que el Estado garantiza tus libertades. Pero vamos a ver, si garantiza mis libertades, entonces yo no soy libre, porque quien me las garantiza me las da y me las quita a propio beneficio, ¿no? La noción de libertad natural es que yo ejerzo mi libertad y combato por mi libertad. Y la vida es un combate por la libertad, yo no solo, sino en igualdad de... La noción de las libertades garantizadas es absurda en sí misma y, bueno, parece que aquí la gente está muy contenta con ello, ¿no? Luego, el derecho consuetudinario se basa en la patrilinealidad y el derecho positivo en el patriarcado. Es la familia, entonces el principio de quién manda aquí se aplica inmediatamente. Esto es lo que estaba en el Código Napoleónico, que es la aplicación del patriarcado romano a la modernidad, ¿no? ¿Quién manda aquí? Usted manda aquí, vale, pues usted, que no es luego tan bonito ser patriarca, porque cuando a alguien tenían que mandarle a galeras los romanos, pues era el que mandaba, ¿no? El punto número 12 es que fluye el poder de abajo arriba en el derecho consuetudinario y en el positivo fluye el poder de arriba abajo. El punto número 13 es la cosmovisión de la convivencia, de la amistad y el afecto. Entonces, en el derecho positivo hay una cosmovisión del orden y mando, del sometimiento y del odio. Las sociedades europeas ahora están estructuradas del odio, son sociedades del odio en todo, en todo. O sea, y entonces, ¿qué pasa? El individuo no puede soportar más allá de una cantidad de odio. Esto es así. Hay un derrumbe psíquico del individuo que se manifiesta como el progreso acelerado en estas sociedades de la depresión. El individuo se va derrumbando, se va hundiendo. El progreso del suicidio, la depresión es la antesala del suicidio en muchos casos, ¿no? Pero, ¿qué solución han inventado los poderes constituidos? Falsear las estadísticas. Llevan ya mucho tiempo falseando todo. Las estadísticas sobre suicidios ya se están falseando, a mi entender, desde hace por lo menos 3-4 años, ¿no? Pero también la depresión es un problema económico tremendo, ya es la primera causa de baja laboral. Entonces, cuando a la gente se le enseña a vivir en el odio, en el conflicto interpersonal, en el rechazo de las normas de cortesía y en la conversión de alguien que luchas contra todos los que te rodean, entonces eso tiene unos efectos económicos tremendos. Entonces, claro, la creencia de que la economía es un sistema mecánico por el cual se aplican unas normativas y todo funciona con independencia de la calidad de la persona, pues no es verdad, ¿no? Luego, en el punto 14, el individuo en el sistema constitucional es un sujeto activo y creador. Sujeto activo y creador de cosas positivas, creador de valores, creador de también valores económicos. Yo, bueno, tengo la manía, me quedó desde hace 15 años cuando dediqué bastante tiempo a leer libros de economía, de traducir muchas de las cosas a categorías económicas. Eso me ha llevado a estar muy en desacuerdo con la economía que se enseña, que a mi entender es un engaño del principio al fin, desde Adam Smith, pero lo tengo que decir. Bueno, pues este sujeto activo y creador, el actual sujeto del derecho positivo, del derecho romano actualizado, es un sujeto pasivo que no es creativo, no es creador tampoco en la producción. Y el punto 15 y final es, mientras que en el derecho consuetudinario domina y prevalece la lengua del pueblo de los pueblos, en el derecho positivo domina la lengua del Estado. La lengua del Estado es la que se impone y, en definitiva, sea la que sea, es la que triunfa. Entonces, la conclusión final es que el derecho consuetudinario no es algo del pasado, sino que los pueblos europeos tienen que salvarse de las imposiciones del derecho positivo, porque estamos alcanzando un punto ya de destructividad. Este derecho aplicado a los pueblos europeos, pues no solamente nos está privando de libertad, sino nos está construyendo como sujetos sometidos, sujetos pasivos, sujetos sin capacidad, sujetos enfermos, sujetos no funcionales. Entonces, ¿miramos para el pasado? Sí. Hay muchas cosas que aprender de las sociedades del pasado en la categoría de derecho consuetudinario, pero sobre todo el derecho consuetudinario tiene que ser en el futuro, Y eso es, como yo lo entiendo,
y espero que en los próximos años vayan surgiendo estudios más completos del derecho consuetudinario del futuro y del presente, claro. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Eskerrik asko, Felix. Eta goizei amaiera eman alizateko, Patxi Alaina Arrinda itzeingo dugu gain. Bea irakasle izan ondoren euskera teknikari modun jardun izan da, eta euskara jatorria eta Iruña Beleian martxaneko kide oso aktiboa da. Berak aurkeztuko digun gaia izango da justiziaren aurkako epaiketa Iruña Beleian. Besterik gabe, netorko. Barkatu, ni baduzue galderak amaian egin beharrean, egin orain Felixen galderak, eta gero... Nahi baldin baduzue. Itxoin, barkatu, mikrofona pasako izan. Bueno, el Estado romano-germánico, como germánico bueno, se basa en las tres clases de los germánicos indoeuropeos, que son laboraria, o sea, agricultores, militares y curas y clérigos. Las tres es el verticalismo, y en el verticalismo puro y duro, es un sistema de castas vertical, además de patriarcal. Y eso, bueno, eso junto a Aristóteles, que es el lado del mecanismo y luego... Sí, el lado del mecanicismo, Aristóteles, y luego el lado de la Biblia, patriarcado, el cristianismo, que es medio positivo contra ese Jesús revolucionario, y el catolicismo es ya el patriarcado también. Entonces, derecho germánico, Aristóteles y la Biblia es lo que nos han enseñado, ¿no? Nuestra civilización se basa en eso. Entonces, yo veo el problema, o sea, como estás interesado por la situación del euskera, entonces veo un problema principal del euskera es Esconza, o sea, la escolarización, la Castola y escuela pública, y semipública y todo. Entonces, para uno de los problemas que se pueda aplicar tu esquema, ¿no? El problema de las escuelas, en mi opinión, es que los que han programado el euskera, que no digo, no culpo en nada a los irakasles que han hecho un esfuerzo descomunal, pero a los programadores han programado la educación prescindiendo de esa ideología que dices tú. O sea, prescindiendo del pensamiento profundo, del Euskal Pentsaera, del pensamiento profundo de la ideología de aquí. Entonces ha resultado que ese modelo ha fracasado. O sea, por mucho que las instituciones en la comunidad autónoma vasca hayan impuesto el euskera, lo han impuesto de forma desenfocada, porque han ofrecido un esqueleto, pero sin piel, sin la piel de la cultura
la piel de la ideología vasca y de la historia y todo lo demás, literatura. Entonces se ha ofrecido un euskera a palo seco, nada motivador. Entonces, una asignatura que hay que superar como otras, que hay que soportar, que hay que... y EGA, pues que hay que pasar, porque ya, por obligación, que hace falta para subir de grado. Entonces, para mí ese es el problema mayor, que se ha ofrecido un esqueleto sin cáscara, sin nada de atractivo, sin gozoa, sin caramelo. Entonces, eso en el terreno de las instituciones de Susenza, de justicia, Susenza, ¿cómo se llama? Susenza, Susenvidia, derecho, en el terreno del derecho, yo creo que ha quedado algún rastro en los montes comunales en Navarra. Y en Vizcaya ha quedado un resto, el Car Poderoso, se llama. O sea que es que los marido y mujer que ponen en manos de uno y otro, que tienen el poder de dejar todo, la herencia, lo que sea, de transferir el derecho de uno en el derecho de otra. O sea que se llama el Car Poderoso, que eso todavía en Vizcaya está en vigor en el derecho. O sea que es muy importante para mí. O sea que si sabes algo más de esto, cómo se encarna el derecho pirenaico en las instituciones o en el derecho, pues eso me parece una cantera interesante a investigar. Bueno, a mi entender, la noción decisiva es la noción de comunidad popular. Y a partir de ella tiene que estructurarse todo, y no la noción de instituciones. Yo enfrento instituciones y comunidad. Entonces, cuando se buscan soluciones institucionales, se está huyendo del centro, de la clave, que es la comunidad. Y luego la comunidad popular se compone de individuos. Esto no lo podemos olvidar, ¿no? La comunidad popular no puede establecer un derecho, por muy legítimo que sea, por muy consuetudinario, que no tenga en cuenta la categoría central de individuo. Pero ahora hay una ola de esperar que todo lo vayan a resolver las instituciones, ¿no? Entonces, daros cuenta del estado de bienestar que hace colapsar los sistemas de ayuda mutua que antes había. Los sistemas de ayuda mutua que había hace incluso 100 años eran súper eficaces. La gente se cuidaba unas a otras, atendía y eso funcionaba. Y entonces eso había una capacidad del individuo de intervenir ahí directamente porque se hacía responsable de su vida. Sin embargo, ahora el estado de bienestar es un invento que destruye eso, destruye la autonomía de la comunidad popular. El problema de las lenguas es igual. Las lenguas tienen que surgir de la comunidad propia, tienen que ser defendidas, regeneradas a través de la propia comunidad, no a través de instituciones. Porque, claro, podemos también llegar a un momento en decir, ¿qué legitimidad tiene la escuela? Porque aquí lo que hay es una escuela estatal, y no nos engañemos, una escuela estatal española, hoy en Euskal Herria, española, aquí, ¿no? Entonces, claro, cuando ahora hay un movimiento, por ejemplo, de rechazo enorme, que está creciendo además como la espuma, hacia la escuela básica. ¿Por qué? Porque en la escuela básica destrozan la mente de los niños, eso es verdad. Y hay una resistencia de mucha gente, pero gente totalmente política, y dice, no, yo no quiero llevar a mis niños, a mi niña que tiene 5 años al cole, porque la revientan el cerebro, la destruyen, la convierten en una nulidad. Entonces, todas estas cuestiones tienen que volver a la noción de cultura popular. La noción de cultura popular y lengua popular es así. Siempre existe un sistema lengua-cultura. Y siempre existe una cultura y una lengua y una lengua y una cultura. Y claro, se establecieron categorías que parecían bonitas, el estado de bienestar, en la escuela pública. ¿Cómo se puede llamar público a lo estatal? Lo estatal no es lo público es lo del pueblo, lo estatal es
pues lo que es estatal, ¿no? Y esto pues ahora ya empieza a tener connotaciones muy graves, mucho más cuando las verdaderas instituciones de dominio en todos los terrenos han elegido una lengua, que es el inglés. El inglés actual no es ni siquiera, el inglés no es el inglés del pueblo inglés, es un inglés artificial que han creado los técnicos, los funcionarios, no es una lengua, yo no creo que sea una lengua. Entonces ahora se está imponiendo, si se está imponiendo pues por todas las vías. En la vía, por ejemplo, de la tecnología, es difícil ya leer algo sobre tecnología que no vaya en inglés. La cultura esta de la industria de la cultura, el 80% va en inglés. Bueno, pues hay un ascenso de una lengua perversa que se impone, ¿no? No sé si sabéis que en Madrid, siempre lo cuento, pero muy pronto, en 2-3 años, pues el 80-90% de los colegios darán la mayoría de las horas lectivas en inglés. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Yo como castellano, ¿qué hago? Porque las sustituciones lingüísticas se hacen así, ¿no? Se hacen de este modo se coge una lengua, bueno, tiene el origen que tenga y se va sustituyendo por otra. ¿Con qué fines? Un fin homogeneizador, toda la humanidad hablando una única lengua. Las 6.300 que hay ahora lenguas, ¿qué va a ser de ellas? La mitad ya están en agonía, casi nadie les da más allá de 10 años de vida, ¿no? Entonces nos encontramos a unos problemas de homogeneización, regularización. Cuando la sociedad se estructura de arriba abajo, pasa esto. Entonces tenemos que volver otra vez al principio de abajo arriba. Un principio es el municipio donde vive la gente y a partir de ahí construir, ¿no?